Antes de revisar las leyes de Kirchhoff, vamos a revisar lo que ocurre con el potencial en un circuito eléctrico que está cerrado. Podríamos empezar el análisis en cualquier lugar del circuito, pero por simplicidad y porque la imagen comienza ahí, vamos a empezar en este punto y vamos a ir en el sentido de la corriente convencional. En este lugar hay un cierto potencial que aumentan 12 volts al pasar por la batería, porque la batería nos entrega estos 12 volts. En este lugar hay una resistencia interna de la batería que usa una parte de ese potencial, usa una parte de la energía que ese potencial representa. Por lo tanto, el potencial en este lugar es mayor que el potencial en este segundo lugar. El potencial cae en esta resistencia. Continuamos el viaje, acá tenemos otra resistencia y el potencial vuelve a disminuir. Continuamos el viaje y todo el potencial suministrado por la batería ha sido usado por estas dos resistencias que tenemos acá. Por lo tanto, en forma de gráfico, vemos que partimos en este lugar con un potencial 0 que aumenta drásticamente entre estas dos terminales de la batería a 12 volts. Cuando enfrentamos la batería desde el terminal negativo al terminal positivo, digamos viajando hacia allá en nuestro análisis, aumenta el potencial. Se mantiene constante aquí porque estamos despreciando la resistencia que tienen los cables. En rigor, en la realidad, aquí hay una pequeña disminución porque también hay un uso en el cable. Como usualmente los cables no tienen una longitud tan grande, podemos despreciarlo, pero a medida que los cables se van haciendo más largos, es más significativa la pérdida de potencial que se genera en ellos. Hay una disminución drástica al pasar por esta resistencia y es equivalente a 2 ohms por 2 amperes, porque por aquí pasan 2 amperes y sabemos que el voltaje usado por esta resistencia se calcula, según la ley de Ohm, multiplicando la resistencia por la intensidad de corriente, que son los 2 amperes que están acá. 2 por 2, aquí se usan 4 volts de los 12 suministrados. Por lo tanto, va a caer de 12 a 8. Se mantiene constante en esta parte donde no hay resistencia y aquí se usan 4 por 2 los 8 volts restantes y volvemos a 0. De tal manera que todos los aumentos, en este sencillo circuito lo podemos revisar, todos los aumentos de potencial suministrado por las baterías se compensan luego con disminuciones de potencial en las resistencias. De tal manera que en el circuito cerrado siempre los voltajes suman 0. Tenemos voltajes positivos, voltajes negativos acá y la suma final da 0. Es importante visualizar en este mismo circuito que nosotros podríamos, en vez de revisar el circuito hacia la derecha, siguiendo esta lógica, podríamos haberlo revisado hacia la izquierda, contra el sentido de la corriente. También es una posibilidad. Veamos lo que pasa si vamos contra la corriente. Aquí no hay ningún cambio, partiendo desde este lugar. No hay ningún cambio, nada, no hay ni resistencias ni baterías que son las que alteran el potencial. Y llegamos acá. Acá estoy en 0, como está hacia la derecha consumía, hacia la izquierda yo voy a tener un aumento de potencial. En el fondo, acá yo tengo un cierto potencial y al otro lado de la resistencia voy a tener 8 volts más. Por lo tanto, tengo un aumento de 8 volts. Si voy en sentido contrario a la corriente, las resistencias me van a significar un aumento de potencial. Por lo tanto, aquí tengo un aumento si voy de derecha a izquierda, en el fondo, contra el sentido de la corriente. Tengo que mirar el gráfico de derecha a izquierda también. Sube el potencial al pasar contra la corriente por la resistencia, se mantiene constante aquí, vuelve a aumentar cuando paso en sentido contrario a la corriente por la resistencia, se sigue manteniendo aquí y luego si yo paso en el sentido positivo a negativo, si paso del positivo al negativo por la batería, esa batería va a significar una disminución de potencial. Se puede mirar a favor de la corriente o contra la corriente y va a ser importante tener claras esas condiciones para ahora que vamos a ver las leyes de Kirchhoff.
Como resumen, si enfrentamos el análisis de una batería de la terminal negativa a la positiva, vamos a tener que sumar B. Si lo enfrentamos desde la positiva hacia la negativa, vamos a tener que restar B. Si enfrentamos una resistencia a favor de la corriente, vamos a tener que restar la intensidad multiplicada por la resistencia. Si enfrentamos una resistencia contra el sentido de la corriente, vamos a tener que sumar la intensidad por la resistencia. Te recomiendo que en un principio tengas esto a la mano en algún tipo de cuadrito para que puedas resolver los ejercicios con mayor facilidad.